Las redes viales en el Perú son un conjunto de vías terrestres, marítimas, fluviales y aéreas a través de las cuales podemos lograr establecer relaciones comerciales entre productores y consumidores, entre los diferentes pueblos. Desde comienzos del siglo XX en el Perú se vienen construyendo carreteras y ferrocarriles, mejorando los sistemas de transporte aéreo y marítimo, con el fin de eliminar del aislamiento a nuestros pueblos y de que estos surjan en el desarrollo económico y cultural. Existen muchos tipos de redes viales, entre ellas están el transporte terrestre. Las carreteras son el mejor ejemplo de esto. Estas son una vía de dominio y uso público, la cual está proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de vehículos y automóviles. Se pueden clasificar en 3 grupos. El primer grupo es las longitudinales. La carretera panamericana es un sistema colectivo de carreteras de aproximadamente 25.800 kilómetros de largo, que vincula casi a todos los países del hemisferio occidental del continente americano con un tramo unido de carretera. Fue concebida en la Quinta Conferencia Internacional de los Estados Americanos en 1923, celebrándose el primer Congreso Panamericano de Carreteras en Buenos Aires en 1925. Al que siguieron los de 1929 y 1939. La carretera panamericana se extiende desde Alaska en Norteamérica hasta la ciudad de Chile en Sudamérica. El tramo notable que impide que la carretera se conecte completamente es un trayecto de 87 kilómetros de selva montañosa dura, ubicado entre el extremo oeste de Panamá, a 58 kilómetros, y el noroeste de Colombia, a 29 kilómetros, llamado el Tapón de Darién. La carretera panamericana se corta en Yavisa, Panamá, y en Lomas Aisladas, Colombia. Se da inicio a la carretera panamericana en América del Sur. Existen actualmente 2 proyectos en ejecución, llamados Transversal de las Américas y las Autopistas de la Montaña, y su principal obra es la construcción de la autovía o doble calzada, como se denomina en Colombia, entre Medellín y Turbo, que posteriormente harán posible el tramo faltante de 87 kilómetros de la carretera panamericana que unirá las Américas. La carretera panamericana pasa por climas y sistemas ecológicos diversos, desde las selvas densas hasta las montañas congeladas. Es poco uniforme, algunos tramos no son transitables durante la estación de lluvias, y en muchas regiones viajar en auto es un riesgo. Las partes famosas incluyen la carretera de Alaska y la carretera interamericana. La carretera interamericana es la denominación del tramo que va desde Estados Unidos hacia el pueblo de Yavisa en Panamá. Parte de este estrecho es frecuentemente empleado por los turistas norteamericanos que conducen a México. En total, la carretera panamericana transita por los siguientes 13 países, además de ramales importantes en Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. La vía marginal de la selva es una importante vía de Sudamérica. Es una carretera en proyecto que busca conectar las regiones amazónicas de Colombia, Ecuador y Perú, y de las regiones de los llanos de Venezuela y Bolivia por vía terrestre. El proyecto de la vía marginal de la selva nace como un acuerdo de integración internacional entre Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia en el año de 1963. Posteriormente, Venezuela se uniría al proyecto.
La Vía Marginal de la Selva es uno de los principales proyectos de infraestructura de Iniciativa para la Integración de la Infraestructura General Sudamericana IIRSA para el Eje de Integración y Desarrollo Andino. La carretera longitudinal de la Sierra, el gran proyecto vial que unirá a los pueblos de los Andes del país, comienza a hacerse realidad. El presidente Ollanta Humala Tazo se trasladó a la región Apurímac para inaugurar 2 tramos de esta importante vía, tramo 4 de la carretera Ayacucho-Abancay y el tramo 6 de la carretera Andahuaylas-Abancay. El mandatario llegó hasta la plaza de armas de la localidad de Chincheros, donde se dieron cita miles de pobladores locales para ser testigos de la inauguración de estas obras, en cumplimiento de una promesa del jefe de Estado. La costa tiene su carretera panamericana y la selva tiene la marginal, entonces faltaba unir la sierra con una columna vertebral de sur a norte. Esta nueva vía, de la que ya hemos construido más de 500 kilómetros, atraviesa regiones que tenemos que levantar. Por eso invertimos en esta obra cientos de millones de soles para poner en valor esta zona y generar mejores oportunidades, sostuvo el mandatario. A su turno, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes Rodríguez, enfatizó que una de las prioridades del Ejecutivo es unir vialmente de la sierra con esta carretera de más de 3.500 kilómetros de longitud, que irá desde Puno hasta Cajamarca. El ministro Paredes informó asimismo que este gran proyecto vial consta de 7 tramos, de los cuales 5 ya han sido concluidos y 2 están en plena ejecución. Este corredor vial hoy se hace realidad, porque somos conscientes que solo a través de infraestructura y carreteras logramos darles competitividad a los pueblos e inclusión social para un mejor futuro, señaló el titular del sector de transportes y comunicaciones. La habilitación de esta carretera permitirá el transporte de mercancías y personas en la zona de influencia, facilitando a los productores colocar sus productos en el área local, regional, así como dar acceso a los servicios turísticos de la zona. En ese sentido, el presidente Ollanta Humala destacó la construcción de la carretera longitudinal de la Sierra, viene acompañada de otras inversiones por el desarrollo de Apurímac y así poder valor sectores como el turismo, con el teleférico de Choquequirao, programas de riego tecnificado y proyectos productivos. Nosotros venimos con obras y eso es fundamental, porque Apurímac ha sido golpeada históricamente por la violencia y la pobreza extrema, pero ahora podemos impulsar el turismo. Para desarrollar Apurímac y el Perú tenemos que invertir en educación, infraestructura y salud, expresó el jefe de Estado, para luego continuar con la inspección del avance de la construcción del tramo 3 de la carretera Ayacucho-Abancay. Me llamo Justina Joragua, estamos en Aguairo, Apurímac. Soy productora de palta, madre de 6 hijos. Ahora sí tenemos una mejor carretera. Y sé que vamos a llegar a otras ciudades más rápido. Y estamos felices los productores, porque vamos a exportar nuestra paltita para poder tener más dinerito. Al fin, una carretera para toda la sierra. Perú, progreso para todos. El segundo grupo, las carreteras de penetración. Las carreteras de penetración son aquellas que, partiendo de algún puerto del litoral peruano o de alguna ciudad costeña, ascienden o atraviesan la cordillera de los Andes, llegan a la franja oriental andino hasta alguna ciudad amazónica. Estas carreteras logran unir 3 grandes regiones naturales del Perú, costa, sierra y selva, siendo verdaderas carreteras de integración nacional, las cuales rompen con la barrera aislacionista de los Andes.
Las principales carreteras de penetración son la de Olmos, que cruza el río Marañón y el norte del Perú hasta llegar a Tarapoto. A través de la carretera sale hacia la costa toda la producción agropecuaria y forestal del nororiente peruano. La carretera de Pacasmayo a Cajamarca hasta Chachapoyas. La carretera central de Perú que une con el puerto fluvial de Pucallpa. Esta cruza la cadena oriental de los Andes, pasa por Oroya, Pasco, Huánuco, Tingomaría hasta llegar a Pucallpa. A través de ella sale a la costa la producción agropecuaria y forestal de la zona central del Perú, así como gran parte de la producción minera. La ruta hacia los Libertadores, que parte del puerto general de San Martín, en Paracas, que pasa por Pisco, Ayacucho hasta llegar al río Purímac, en la selva alta. La carretera de Cusco a Quilcabamba, la carretera de Cuarpay hasta Chintuya, la carretera de Puno a Lauribajo y de Sandía en Puno hasta San Jacinto. El tercer grupo son las carreteras de enlace. Las carreteras de enlace son aquellas que unen algún centro poblado de la costa con la región andina o viceversa. A través de estas carreteras se realiza el intercambio de productos entre los pueblos andinos y las ciudades costeñas. Las principales carreteras de enlace son la carretera que une Sullana, Moropón y Huancabamba, la carretera que pasa por Chiclayo, Chota y llega hasta Cajamarca, la de Casma y Huaraz, la de Moquegua, Puno y la de Tacna hasta Ilave, que queda en Puno. El transporte marítimo. El transporte marítimo viene a ser parte de la clasificación del transporte acuático del Perú. Este se encarga del traslado de carga o pasajeros a través del mar de un país a otro, utilizando medios de transporte como barcos u otra clase de embarcaciones. El transporte marítimo presenta ventajas como desventajas. Por ejemplo, permite desarrollar el comercio exterior a gran escala y a un costo relativamente económico. Entre todos los medios de transporte, el marítimo es el que mueve el mayor volumen de mercancías en el tráfico internacional como nacional. En 24 horas, este medio es menos susceptible de sufrir variaciones en condiciones climáticas adversas. Sin embargo, también tiene sus desventajas. Aunque se conecta con vías fluviales importantes, no tiene la misma accesibilidad que el transporte terrestre o aéreo. El manipuleo de un puerto exige un embalaje de carga resistente y costoso. La travesía dura más que la de un vuelo o la de transporte por tierra. La menor frecuencia de los servicios aumenta la duración del almacenamiento, es decir, baja rotación de inventarios. Además, en muchos países la infraestructura portuaria no es la adecuada, lo que produce congestiones y más gastos de sobreestadía. El transporte marítimo tiene una red de puertos marítimos en la costa del Perú. Por el norte, el puerto de Talara. El puerto de Paita. Y el puerto de Chimbote. Por el centro tenemos al puerto de Huacho.
puerto del Callao, que viene a ser uno de los más importantes del Perú. Por el sur tenemos al puerto de Marcona. Nos encontramos en el puerto del Callao, ubicado en la provincia constitucional del Callao, a 15 kilómetros de la capital de Lima. Es el principal puerto marítimo del Perú en tráfico y capacidad de almacenaje. Concentra el 90% del transporte marítimo del país, tanto mercante como militar, ya que su territorio se extiende desde el terminal marítimo hasta la base naval de la Marina de Guerra del Perú. Así como el transporte civil marítimo en el Perú ofrece servicios comerciales con regularidad, hay varios cruceros que anclan en el puerto del Callao con regularidad. Hasta hoy las grandes naves tienen que desembarcar en otros puertos fuera del país y luego llegar hacia el Perú en embarcaciones pequeñas, lo cual reduce la capacidad de recepción para afrontar el flujo diario de embarques y desembarques de productos nacionales y extranjeros en el terminal del Callao. Asimismo, se encuentra una insuficiente tecnología. Por eso, parte de la infraestructura ha sido concesionada a la empresa internacional Dubai Port, una de las más grandes del mundo, que está equipando el muelle sur para la recepción de gigantescos buques del tipo Post-Panamax, incluyendo grandes vías pórticos. Que se viene dando desde el 2010, el puerto del Callao será el más moderno hub de la costa oeste de América del Sur y el de mayor capacidad en manejo de carga por contenedores. Transporte fluvial. La ubicación geográfica del Perú hace posible que el país se proyecte en un futuro cercano como puente eficiente para el comercio entre América del Sur y el Asia-Pacífico. En esa línea, la concesión de los 3 puertos fluviales cumplirá un rol fundamental para alcanzar la integración eficiente entre el Perú y el occidente brasilero.
Transporte aéreo.